En Colombia nos enseñan desde el colegio que aquí hay agua por todos lados. 2 océanos, ríos, selvas, páramos, que representan el 2% de la superficie del país. Uno creería que eso quiere decir que en Colombia hay agua para todo el mundo, pero la realidad es que diariamente nos enteramos de muchas comunidades que tienen problemas para tenerla. Y es que un vasito de agua no se le niega a nadie. Y la verdad es que hay muchas personas que no lo tienen y a quienes nadie se los ha ofrecido. La gente no se da cuenta de la importancia que tienen los nacimientos de agua. La temperatura aumenta demasiado y las aguas comienzan a escasear, comienzan a mermarse. El agua llega a ciertos sectores poderosos. Es un elemento fundamental, pero no puede ser cualquier agua. Uy, pero ¿por qué tan caro? Ni que viviéramos 20, pues. ¿Y esto? ¿Bien caro el recibo y ahora no hay agua? En nuestro país existen muchas dificultades para tener agua, que el hecho de que el recibo nos llegue caro a veces pareciera un privilegio. Y es que mientras algunos podemos demorarnos media hora mientras nos bañamos, existen poblaciones con sed o sin acueducto. Claro que como para nosotros solo se trata de abrir una llave y ahí está el agua. Seguramente pensaríamos muy diferente si eso fuera de otra forma. Se supone que el agua es un derecho, pero la verdad es que es un privilegio y lo peor es que somos muchos los que la desperdiciamos. ¿Qué podríamos hacer para que todos tuviéramos agua? Juan 23 es mi barrio de nacimiento, un espacio de vida que nace en el año 57. Como en el campo estaba la guerra, el campesino lo que decide es llegar a Bogotá huyéndole a esa guerra. Y llegamos acá a un punto donde nos damos cuenta que no tenemos tierra, no hay un territorio, no tenemos nada, y empieza todo el mundo a ver dónde va a vivir. Y en este lugar, que es la parte de Chapinero Alta, más o menos 11, 12 familias, y empiezan a organizar un espacio en un lugar que se elevaban cometas. Y ahí aparece el barrio Juan 23. Todo se organizó de alguna forma que el barrio fue surgiendo poco a poco. Nací a unas cuadras de la Quebrada y mi infancia tuvo que ver mucho con los espacios del agua de la Quebrada Las Delicias. Recuerdo estar en la Quebrada y jugar con mi familia. Era nuestra piscina de niños, el cerro donde uno podía escalar y poder llegar al Cerro de la Cruz en la parte alta. Y de pronto sentir la amenaza, y es la amenaza de esta ciudad que empieza a colocarle cemento a todo, a subirse ese espacio. Parte del deterioro de la Quebrada Las Delicias la dio la construcción de los puentes de la Circunvalar, que deterioró la quebrada, y por eso en el año 2010 nos tocó hacer el proceso de recuperación de quebradas, dando prioridad a la Quebrada Las Delicias para su recuperación.
En Colombia, alrededor de 13 millones de personas sufren de escasez o de mala calidad del agua. Se trata de un problema mundial, ya que el 40% de la población del planeta no tiene agua potable. Y la que hay disponible se utiliza para otras cosas, como para la generación de energía y su producción, o para la industria y la agricultura. Sobre el papel, las comunidades deben tener garantizados sus derechos ambientales. Así lo amparan al menos las altas cortes locales y los convenios internacionales, como los acuerdos de Ramsar y Escazú. Colombia es considerado uno de los países con mayor oferta hídrica en el mundo, no solamente por los páramos, sino por zonas como la Amazonía, humedales. Sin duda esto genera una gran riqueza, unas grandes posibilidades también de un territorio biodiverso, de capacidades turísticas, también de posibilidades para distintas actividades productivas. No obstante, a pesar, digamos, de esa oferta hídrica, de esa oferta amplia hídrica que tiene el país, lo que uno observa es que en términos de política, es una política que privatiza el agua, ¿no? La mayor parte del agua que se consume en este país es realizado por agroindustria y por otro lado hidroeléctricas. Estas dos actividades económicas en el país consumen casi el 70% de la demanda que utiliza los colombianos. Hace 20 años compramos esta finca ganadera. Las entradas de nosotros netamente era la base ganadera, pero ingresamos a una organización comunitaria de dueños de fincas de la Serranía de la Lindosa y nos comienzan a hablar de cómo era posible que nosotros ingresáramos a hacer una reserva natural. Como la reserva es la palabra indígena, pensábamos que el Estado nos iba a quitar nuestro territorio, nos iba a quitar nuestras fincas. Pero no, al cabo del tiempo comienzan a calar las ideas de convertirnos en esa reserva y es así como nosotros cambiamos el sistema de vida ganadero, acabamos ganadería hace 14 años y nos dedicamos a conservar este territorio bonito. Viví muchos años lejos de mi casa. Sí, venía a dormir a mi casa, pero trabajé en diferentes localidades. Solamente cuando vino el proceso de recuperación de las quebradas y empecé a escuchar a mis vecinos y empecé a escuchar las historias tan mágicas que ellos tenían y empezar a recobrar la historia también de mi familia en torno al barrio y en torno a las posibilidades que había en este territorio y las maravillas que tenían los cerros, fue cuando logré darme cuenta que mi casa no era solamente los espacios de habitación que yo tenía, sino que eran las calles, era la quebrada, eran los cerros. El proyecto de recuperación de quebradas cumple 10 años desde que empezó el proyecto como tal en la quebrada Las Delicias. Se hicieron unos recorridos de reconocimiento territorial que lo hacíamos las mismas personas que vivíamos en el territorio. Ese espacio gustó mucho en la comunidad porque traíamos a la gente a recuperar la historia y memoria de los espacios del agua de la quebrada. Esfuerzos como bañarnos durante poco tiempo pueden servir para evitar el desperdicio, pero no sirven de nada si el Estado no nos garantiza justicia ambiental. Una gran parte de la humanidad, miles de millones de personas han accedido a servicios de agua y saneamiento durante los últimos 20 años, pero continúa habiendo desafíos hoy en día. Continúa habiendo millones de personas, miles de millones de personas que infelizmente no pueden o no tienen acceso a este líquido vital ni a los servicios de saneamiento. Hoy en día, el ser humano, como sociedad global, tenemos la capacidad, el conocimiento técnico y la tecnología para llevar agua a todas las poblaciones del planeta.
estén donde estén. Lo que ocurre es que hay una crisis de financiamiento en el sector, una limitación en los fondos económicos y financieros. Más o menos en el 2014, este país tuvo un gran momento muy crítico por falta de agua. En La Guajira existe una gran minera que es el Cerrejón, una minera que lleva desde los años 80. Como el carbón es llevado por medio de trenes desde la mina para después ser exportado a Europa, lo que tiene que hacer el Cerrejón es regar ese carbón que están en esos vagones para que no sea volátil. Entonces, en ese momento, mientras La Guajira y los guajiros morían de sed, el Cerrejón utilizaba el agua para calmar precisamente todo el polvillo que se genera en torno al carbón. No nos hemos dado cuenta que nosotros necesitamos bajarle un poco esa carga ganadera, bajarle un poco esa carga de extensibilidad para que estos territorios tengan esa resiliencia, esa necesidad de convertirse en ellos solos sin que nosotros estemos afectándola. Cuando usted monta una reserva natural, usted monta un proyecto de vida. No es fácil cuando uno piensa que todo en la vida es plata. Pues si yo pienso que debo necesitar ese mundo de plata, pues el diamante de las aguas tiene que abrirse todos los días. No, nosotros no abrimos el diamante de las aguas todos los días. Nosotros lo abrimos por agenda. Nosotros lo que hacemos es algo especial, algo de investigación, totalmente diferente. Nosotros somos Aula Verde para la Universidad del Bosque, para ese programa de biología, de gestión ambiental. Nosotros renunciamos a las redes eléctricas en el diamante de las aguas. Nosotros hoy todo lo que brindamos es una oportunidad natural. Tenemos paneles solares, tenemos energía solar. Es la apuesta que hoy está pidiendo el mundo. Es esa apuesta de turismo de naturaleza, pero ese turismo de naturaleza en realidad visto desde ahí, desde la naturaleza. Los desafíos son enormes, ¿no? Son enormes porque llevar agua, ¿no?, a tantos lugares, ¿no?, en tantos sitios es complicado. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Pues es implementar tecnologías de bajo coste, muy robustas, que requieran de poco mantenimiento por parte de la población para que puedan dar un servicio el mayor tiempo posible. Y siempre se intenta capacitar y crear capacidades a nivel local, ¿no? Gente que pueda gestionar estos pequeños sistemas y que puedan manejarlos y hacer la operación y mantenimiento y asegurar una sostenibilidad a largo plazo. El referendo por el agua yo creo que es uno de los más importantes hitos de la defensa y lucha por el agua en este país. Durante 4 años se fue recogiendo una serie de firmas, se realizaron alrededor de más de 2 millones de firmas, se presentó al Congreso y lo que hace es un poco volver para atrás todo lo que se quería por medio del referendo por el agua y el proyecto de ley se cae o el referendo se cae en el Congreso. Nosotros no perdimos el referendo en el Congreso, sino que lo ganamos en el proceso, porque durante estos 4 años se realizaron distintas actividades en términos de pedagogía ambiental, por ejemplo, ¿no? Se iba a cada una de las casas, a los pueblos, a hablar sobre la defensa del agua. Se articularon distintos procesos en contra de los proyectos mineros que en ese momento estaban tomando, digamos, mucha fuerza y precisamente, digamos, este es como de los grandes enseñanzas, de las grandes aprendizajes que nos deja el referendo por el agua. Pensar que el agua que nos llega a la casa tan fácilmente viene del grifo o del acueducto es como pensar que las salchichas vienen de los árboles o que la leche sale de la nevera. El agua de los bogotanos viene de las cuencas hídricas subterráneas de los ríos que rodean la ciudad, que se abastecen principalmente de los páramos de Chingaza y Sumapaz. Gran cantidad de esta agua es captada por el acueducto de Bogotá y almacenada en los embalses de Chuza, San Rafael, Neusa, Cisga, Tominé, La Regadera y Chisacá. Hoy nos encontramos en el humedal La Vaca, uno de los
15 humedales que tiene el Distrito Capital reconocidos, porque obviamente espacios del agua tiene mucho más el distrito. El humedal La Vaca, que en su totalidad había desaparecido para la faz de la tierra, más exactamente en el 94, aquí no teníamos absolutamente nada. Y esto dio origen a que la comunidad sintiera la necesidad de trabajar articulado con las instituciones para el rescate y la conservación de nuestro humedal. Es así como al año 2006, habiendo estado ocupado por más de 274 núcleos familiares, fue necesario la intervención para que se diese la recuperación. Nadie se imagina que en el sector llamado El Amparo, detrás del Polideportivo Cayetano Cañizares, Parque Metropolitano en la ciudad, exista un paraíso como el que tenemos aquí. Nuestros humedales, que son realmente los riñones y pulmones de la ciudad, debemos entre todos aprender a cuidarlos y conservarlos. El desarrollo para mí es poder tener mejores condiciones de vida para los habitantes que viven en la ciudad. Es lograr entender que nosotros no vivimos solos e independientes, sino que vivimos en la armonía de una vecindad y que solo la unión de los vecinos en torno a mejorar sus condiciones de vida van a lograr eso que se llama desarrollo. Lo que sucedió es que cuando esto se volvió en un momento un basurero, toda la gente de la comunidad empezó a decir, bueno, esto es nuestro territorio, acá la gente creció, la gente tomaba su comida y el agua de la montaña. Y lo que hicieron fue empezar a limpiar toda esta zona. ¿Cuál era el objetivo? Ninguno, sencillamente limpiar. Esto no buscaba nada más, esto no buscaba fines políticos ni ideologías, nada. Limpiemos la zona en la que estábamos. Encontré unas cosas terribles, encontré un colchón de espuma y yo decía, ¿cómo es posible que boten esto en una quebrada? Es que no tiene sentido. Lo que nosotros queremos hacer básicamente es mostrarle a la gente que con amor se pueden cambiar ciertas cosas. Aquí se sembraron 4.800 individuos de 52 especies de árboles, en su mayoría nativos. Lo que quiso el proyecto fue recuperar esa historia, memoria también del territorio en cuanto a flora y fauna. Yo pienso que la gente tiene que venir acá y de verdad reconocer lo que tenemos, porque lo que pasa es que ni siquiera saben que existen. Pienso que en Bogotá y en Colombia hace falta más la promoción del turismo ecológico. Si hubiera más promoción, habría más protección del agua, más protección de los bosques y en especial pues, de todos los cerros. En el 2014 nos ganamos un espacio como destino turístico en la ciudad de Bogotá y a partir de ello nos formalizamos, hicimos el curso de guianza turística y ahora somos guías de turismo en torno al proceso. Hoy hago parte de la Red Nacional de Turismo Comunitario. Sofía estaba trabajando acá haciendo el proyecto de recuperación pues con otras personas de la comunidad y me lanzó un día al agua, me dijo ayúdeme porque necesito acompañamiento y pues me gustó. Se generan muchas habilidades que realmente desconocía, pero pues que creo que han mejorado muchos aspectos en mi vida personal también. Por nuestros compromisos y nuestras obligaciones, olvidamos que a nuestras espaldas tenemos tal vez la mayor riqueza de la ciudad, que son estos cerros. Entonces me parece que este programa de recuperar esas fuentes de agua son importantísimos. Y para mí como fotógrafo me permite precisamente llegar a ese elemento en el cual necesito estar en contacto periódicamente. Ese espacio ha generado bastante apoyo a los procesos de sostenibilidad de la quebrada, aunque todavía falta muchísimo porque realmente no se puede pensar en la recuperación de la quebrada si no buscamos la sostenibilidad también de las comunidades propias de los cerros. En el mundo, 4.500 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento del agua. 673 millones deben hacer sus necesidades en el campo, contaminando así fuentes de agua.
El 10% de la población mundial consume alimentos regados con aguas residuales, que causan el 50% de los casos de malnutrición infantil. El río Bogotá recibe unas 800 toneladas diarias de residuos y 16.000 litros de aguas residuales por segundo, tratadas insuficientemente hasta llegar al río Magdalena y finalmente al mar. En Colombia, hay sentencias de las Cortes para proteger el derecho al mínimo vital de agua, la participación ciudadana en la toma de decisiones y desarrollo de proyectos. Lamentablemente, no hay mucho interés en la solución de problemas como el fracking, la minería ilegal, la explotación de páramos, la toma de tierras protegidas o el turismo de alto impacto. Así que, como siempre, las soluciones vendrán de la mano del compromiso y la voluntad ciudadana. La reapropiación y la resignificación en torno a los ejes del agua ha dado el conocimiento a las comunidades del terreno donde viven, del significado de lo que es la guarda del bosque, de tener aire puro, de tener el agua cerca, de tener los espacios y las bondades que dan los cerros orientales. Y eso hace que las comunidades cada vez más se apropien de los espacios y quieran mantenerse como guardas de los propios espacios. Yo creo que una de las principales soluciones que en torno al tema del agua en este país es, en principio, reconocimiento del derecho fundamental al agua. El segundo es el entregar la potestad a las comunidades de poder participar en relación con las decisiones de sus cuencas, en las decisiones de sus aguas en sus territorios. La política actual desconoce y está intentando precisamente minar todos los mecanismos de participación ciudadana para que no sean las comunidades las que decidan, sino que sea el modelo económico el que decida qué hacer en un territorio. Hoy nos hemos dado cuenta que ese recurso depende de mucha acción que nosotros hagamos. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos tengan la oportunidad mañana de abrir las puertas como nosotros las estamos abriendo con el diamante de las aguas. Nosotros lo que queremos es dejarles a ellos un proyecto de vida para la vida, un proyecto de vida donde ellos mañana le enseñen a sus hijos que aquí no va a haber más ganadería en la vida. Hay que entender que el turismo tiene que partir primero desde la comunidad, desde la cultura del cuidado y desde el amor por los cerros. Si nosotros tenemos esas condiciones, vamos a generar que estos espacios sean gratos y que ustedes puedan venir no solamente a caminarlos, sino a valorarlos y conocerlos. La cascada seguirá existiendo porque parte desde mi compromiso, y yo ya estoy comprometida. Yo espero que tú y otros puedan adherirse a ese compromiso. ¡El agua! ¡Ve! ¡Mami! ¿Quién le está lavando loza? ¡Que se me fue el agua! ¡Estoy toda llena de champú! Lo mejor sería que no nos faltara el agua ni en el grifo, ni en las quebradas, ni en los páramos. Por eso son indispensables las iniciativas como la recuperación de la quebrada Las Delicias y, por supuesto, nuestro aporte día a día para que eso no ocurra. De lo contrario, las consecuencias serán mucho peores que no poder enjuagarnos el champú.